capítulo 3, dice la escritura del 1 al 7, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí la introducción. Vamos a ver, mis amados hermanos, el misterio revelado de Dios, y vamos a ver cuál era el carácter de la misión que el apóstol Pablo tenía. En este capítulo 3, el apóstol Pablo, como nosotros pudimos ver, se dispone a orar por los efesios, por el propósito de que estos hermanos de la iglesia de Éfeso fueran fortalecidos en la fe. En la medida en que ellos iban adquiriendo un conocimiento más profundo de todas las enormes bendiciones de las que gozaban ahora como cristianos. Así que Pablo se dispone a orar por ellos, porque Pablo quiere, anhela, está interesado en que estos hermanos se fortalezcan en la fe, en la medida que ellos van entendiendo las bendiciones que tienen en Cristo. Pero esta oración, si usted se fijó, se ve interrumpida de manera abrupta por un paréntesis, ¿sí?, que va desde el versículo 2 de ese mismo capítulo 3 hasta el versículo 13. Por ejemplo, si usted lee el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, versículo 1 del capítulo 3, y usted lo une con el versículo 14, usted va a encontrar lo siguiente: por esta causa, versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas, versículo 14, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Entonces, en el versículo 2 abre el paréntesis el apóstol Pablo y lo cierra en el versículo 13. Ya en el versículo 14 continúa la oración. Entonces Pablo se disponía a orar por los efesios, pero de súbito interrumpe la oración, abre un paréntesis para empezar a explicarle lo que él les va a decir ahora. Y después en el versículo 14, él cierra el paréntesis y luego el apóstol empieza a orar. La razón, hermanos, porque Pablo hace un paréntesis o abre ese paréntesis, es para explicarles a estos hermanos cuál era el carácter o cuál era la razón del ministerio que Dios le había otorgado a Pablo a favor del mundo gentil. Es lo que quiere Pablo explicarles: cuál era la razón, cuál era el propósito del ministerio que él había recibido de Dios para con los gentiles. Y a través de esta porción, Pablo nos demuestra de una manera clara su corazón, y lo hace para que nosotros podamos conocer mejor su vida como siervo de nuestro bendito Señor. Así que este paréntesis que hace Pablo consta de dos partes. Nosotros vamos a ver hoy la primera, porque no podemos abarcar todos los versículos en un solo servicio. Así que vamos a ver la primera parte de los versículos del 1 al 7, que fueron los que leímos, y ahí vamos a vernos
acerca del carácter o la misión que Pablo tenía, que Dios le había encomendado con el mundo gentil. Y los versículos 8 al 13 vamos a ver la razón de la encomienda de Pablo. Así que veamos en primer lugar, mis amados hermanos, aquí a Pablo como prisionero. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Yo quiero que tome nota de lo que Pablo está diciendo aquí. Una primera cosa que salta, ¿sí?, a primera vista aquí en este versículo 1 es el hecho, hermano, de que Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo. Acuérdese, él está preso en Roma, pero él no se considera preso de Roma. Él no se considera preso por parte de los judíos. Él no se considera preso por parte del mundo. Él es un prisionero de Cristo. Y él sabe que si está en ese lugar es por Cristo. Yo quiero que tome nota de eso, porque más adelante vamos a regresar ahí. Recordemos que Pablo escribió esta carta a los Efesios mientras él se encontraba prisionero. Así es. Ahora bien, en Hechos capítulo 21, versículo 27-28, se nos dice que Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Cuando unos judíos, quizás de Asia, de la ciudad de Éfeso, lo acusaron de haber introducido un gentil en el templo. Como ya vimos la semana pasada, esto estaba totalmente prohibido bajo pena de muerte. Estos hombres, según parece, habían visto a Pablo en compañía de un griego llamado Trófimo y llegaron a la conclusión de que había entrado en el templo con él, cosa que no era verdad. Lo que pasa es que le tenían coraje. A raíz de eso, estos judíos alborotaron a la multitud, tomando a Pablo como un prisionero, y se lo llevaron a Cesarea, donde él presenta su defensa con los gobernadores Festo y Félix. Y al no encontrar nada ante la insistencia de estos judíos, el apóstol Pablo entonces decide, como ciudadano romano, apelar al César. Y de esa manera Pablo es trasladado a Roma, donde permanece en custodia, encadenado con un soldado romano por 2 largos años. ¿Es el inciso B, verdad? Okay. Por 2 largos años. Mis amados hermanos, Pablo estaba literalmente preso cuando escribió esta epístola. Amén. Estaba preso. Pero lo que nos llama la atención es el hecho de que Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de los judíos. Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma. Tampoco se consideraba a sí mismo como un prisionero del César, sino que Pablo se consideraba prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Así es, dijo. Pablo, hermano, estaba convencido de que si estaba donde él estaba preso, era por un plan soberano de su amado Salvador. Era porque Cristo Jesús lo tenía ahí con un propósito. Él no estaba por capricho de Roma, él no estaba por capricho de los judíos, él no estaba por capricho del César. Él está convencido de que si él está en ese lugar, era porque era la
Cristo. Mi amado hermano, de no haber sido por la voluntad de Cristo, de que Él estuviera ahí, ni los judíos, ni los romanos, ni siquiera el mismo César hubiera podido ponerlo en prisión, porque nada se mueve en este mundo sin la autorización de nuestro amado Señor. Es a raíz de eso que el apóstol Pablo se considera o se consideraba como un prisionero de Cristo y de nadie más. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, tenía una óptica nítida, diáfana, clara acerca de la providencia de Dios. Y eso fue lo que lo hizo reaccionar de una manera adecuada ante todas las adversidades de la vida. Aún el hecho de ser acusado y apresado injustamente. Él sabía que nada de lo que le acontecía en su vida estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba fuera del permiso de Dios, estaba fuera de la autorización de Dios. Hermano, Pablo podía llegar a pensar: ¿por qué Cristo permite que me ocurra todo esto a mí? Si yo lo que estoy haciendo es sirviendo a la expansión del Evangelio, ¿por qué a mí? Pero mis amados, en ningún lugar de la carta vemos que Pablo estuviera resentido, vemos que Pablo estuviera amargado, vemos que Pablo estuviera deprimido por todo lo que le había pasado. No, realmente Pablo está convencido y creía con todo su ser en la doctrina de la soberanía de Dios. Si él estaba prisionero, era por el hecho de que Cristo quería que estuviera ahí. Esa era la buena voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. La siguiente, hijo. Amados hermanos, como cristianos es de suma importancia el que tengamos un claro y cada vez más profunda, que tengamos un conocimiento claro y cada vez más profundo de la soberanía de Dios y todo lo que conlleva. Es necesario, hermano, como cristianos, es de suma importancia que como cristianos tengamos un conocimiento claro y cada vez más profundo de la soberanía de Dios y todo lo que conlleva. Porque esa es la única manera en que podemos reaccionar de una manera adecuada ante las dificultades y aflicciones que se nos presenta en la vida. Un autor dijo: no son las circunstancias las que nos afectan, no son ellas. Es la perspectiva que tenemos de ella, es la manera como las vemos. Si todo lo que tus ojos ven son las circunstancias que rodean tu vida, entonces esas circunstancias te controlan por completo. Tú eres un prisionero de las circunstancias. Solo te sentirás bien cuando las cosas a tu alrededor estén bien, pero si se tornan difíciles, te sentirás en la miseria. Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 1, que él era prisionero de Cristo Jesús. Y yo te pregunto a ti, hermano, en esta tarde, ¿tú de quién eres prisionero? ¿Tú de quién eres prisionero? ¿Eres prisionero de la amargura? ¿Eres prisionero o prisionera del resentimiento? ¿Eres prisionero o prisionera de la desilusión? ¿Eres prisionero o prisionero de la depresión? ¿Eres prisionero o prisionero de la soledad? ¿De quién tú eres prisionero? ¿Qué es lo que tú miras cuando estás en una condición de aflicción? ¿Qué es lo que vemos, amada iglesia? A la enfermedad, eso es lo que nosotros vemos. A la escasez de los recursos que tenemos,
contrario, vemos a un Cristo soberano y todopoderoso que te ama con un amor eterno e inalterable, a tal grado que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tus ojos ven? Pablo era prisionero de Cristo y de nadie más. Elizabeth Elliot dijo: Señor, enséñame a tratar todo lo que viene a mí con la paz del alma y con la firme convicción de que tu voluntad lo gobierna todo. ¿Qué es lo que vemos, hermano? No me dejará mentir que en ocasiones sucumbimos y lo que vemos es aflicción. Nos llenamos de enojo, de molestia. No crea que es lo único que le ha pasado. A mí me ha pasado. De impotencia. ¿Y sabe por qué nos llenamos en ocasiones así? Es cuando nuestro orgullo es doblegado, porque no tenemos la capacidad para solucionar el problema. Y es nuestro orgullo mal herido que nos hace reaccionar así. Porque si tuviéramos la capacidad, arreglaríamos el problema. Pero como no lo tenemos, por eso reaccionamos de esa manera. Pablo no reaccionó así, porque estaba convencido que el que tenía la batuta de su vida era Dios. Y que si estaba él ahí prisionero, era por Dios, no por Roma, no por el César, no por los judíos, sino era Dios el que lo tenía ahí. La causa de la prisión de Pablo, ¿cuál era? Ahí dice en el verso 1, su ministerio a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes. Por ustedes. Por eso estoy aquí, dice, por ustedes. Prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Pablo fue llamado por Cristo. Su llamado fue especial y particular. Y por causa de cumplir con su llamamiento, fue que le habían sobrevenido a Pablo muchos problemas, incluyendo esta prisión en Roma. Su arresto no fue por causa de los judíos, hermanos, o de un romano. Era parte del propósito divino en el cumplimiento de su llamado. Es por esa razón que él se gozaba. Él pudo decir allá en Colosenses capítulo 1, verso 24, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo, dice Pablo. Entonces vemos ahí a Pablo, hermano, en primer lugar, como prisionero de Cristo. En segundo lugar, el siguiente. Aquí vemos a Pablo como administrador del misterio. Dice la Escritura: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, dice Pablo, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice Pablo: si es que habéis oído de la administración. La pregunta es, ¿qué es un administrador? Esa palabra viene del griego oikonomía, donde tenemos economía. Un administrador, hermano, es alguien que maneja los bienes ajenos, pero para el beneficio de su verdadero dueño. Eso es un administrador. Eso es un administrador. Pablo decía de sí mismo: yo soy un administrador.
de lo que Dios me ha conferido por su gracia, para beneficio de ustedes los gentiles. Esta es una referencia, hermanos. No solo nos habla de todos los favores inmerecidos que recibimos de la mano de Dios, como la salvación, sino que abarca todo lo que nosotros recibimos cada día de la mano de Dios, que nos da por su gracia. Esto es una referencia a eso. No solo de los favores que hemos recibido inmerecidamente, sino de todo lo que Dios nos da todos los días por su pura gracia. Ahora Pablo toma, hermanos, de esa gracia, pero no para sí, no para él mismo. No toma de eso y se queda con ello. No. Él era solo un administrador de esa gracia. Él debía dar un buen uso de todo lo que Dios le había conferido, pero para el beneficio de otros. Esto nos enseña que todo cristiano es un administrador. Cada uno de acuerdo al llamado y a los dones que Dios le ha conferido, que le ha dado. No son para él mismo, son para administrarlo hacia los demás. Eso es lo que es un administrador. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de pura gracia. De pura gracia. Dios nos ha otorgado dones, nos ha dado talentos, habilidades. Todas estas gracias debemos administrarlas a otros, dentro y fuera de la iglesia. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, dice Pedro, ministrelo a los otros. ¿Sabes? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Administradores de Dios. Mi hermano, si tú eres cristiano, tú tienes en tu poder algo que tú debes administrar. Sí, tú. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es hacer uso de todas las oportunidades que Dios nos ha otorgado para que otros sean beneficiados. Porque todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Tu tiempo es de Dios. Tus habilidades son de Dios. Dios te las ha dado para que tú hagas uso de ellas para su gloria y para el bien de otros. O sea, que no seamos como hacen los gobiernos. A veces los gobiernos locales dan miles de despensas para que las entreguen y nomás llegan como 50 y todas las demás, los de arriba se quedan con ellas o no llegan. O a veces vienen proyectos destinados para ciertas personas y se las entregan a otros. Como me decía una persona, llegaron bastantes proyectos de ganadería, de tractores, de borregas y cuánta cosa que el gobierno otorgó a los campesinos, pero nunca llegó, porque los de arriba se quedaban con todo. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, ¿no? Dice el Señor, tú eres un administrador. Dios te ha dado algo para que tú lo ministres, pero para el beneficio de los demás, no para ti mismo, no para mí. Si tú tienes tiempo es porque Dios te lo ha dado. Si tú tienes habilidades es porque Dios te la ha dado, pero para su gloria y para el bien de los otros. Ten en cuenta, hermano, que algún día todos los que estamos aquí como cristianos nos vamos a presentar un día ante el tribunal de Cristo. Sí, grábese eso en el corazón, en su mente.
Algún día tú te vas a presentar para dar cuenta de tu administración. Yo me voy a presentar para darle cuenta de mi administración, como siervo, como ministro, como pastor, de lo que yo hice aquí. Es como el ejemplo de una auditoría. A ver, vamos a ver qué has hecho en todo este lapso, en todo este año. ¿Qué has hecho con los fondos que se te han otorgado? ¿Los has invertido? Y la auditoría es para saber qué tú has hecho. Si lo has utilizado para el propósito que se te dieron, o has hecho malversación de ellos. Lo mismo va a pasar en el tribunal de Cristo. Hay cristianos que piensan que nosotros no vamos a pasar por esa auditoría. No, hermano, se equivocan. Segundo los Corintios 5:10 dice Pablo claramente que nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer. Por eso deberíamos verificar bien si nosotros somos fieles administradores de los favores que Dios nos ha otorgado. Fieles administradores. Ahora bien, es cierto que Dios no le ha dado a todos los creyentes el llamamiento que le dio a Pablo. Eso es verdad, hermano. No todos son llamados pastores. No todos son llamados evangelistas. No todos son llamados maestros. Dios le había conferido a Pablo, entre otras cosas, la revelación de un misterio, como lo vimos en el capítulo, en los versículos 3 al 6, así que digo, Dios le había concedido a Pablo eso, la revelación de un misterio. Y la palabra misterio, hermanos, en la escritura es una verdad que ningún hombre puede conocer por sí mismo, a menos que Dios se los revele. Por eso Pablo dice que fue por revelación que se le había declarado ese misterio. Por revelación. El hecho de que Pablo comprendiera bien el plan redentor de Dios, de ese lugar que los gentiles ocupan, de ese plan, dentro de ese plan, no podía venir, hermanos, de ninguna otra fuente que no fuera a través de una revelación. Y Dios mismo le había revelado a Pablo este misterio. Y como Dios se lo reveló, ahora Pablo le está diciendo a los gentiles, específicamente a los efesios, ustedes ahora son copartícipes de ese plan, de todas las bendiciones, les dice Pablo. Ahora Pablo se lo da a conocer a la iglesia de Éfeso. El gran misterio que se revela en el Evangelio, hermano, es la aceptación de los gentiles en el plan redentor de Dios en la cruz del Calvario. Cristo, ya lo vimos la semana pasada, reconcilió a ambos pueblos, judíos y gentiles, con Dios entre sí, creando de los dos un solo pueblo, la iglesia. Todos los ciudadanos de ese pueblo, judíos y gentiles, participan de los mismos derechos. Son ahora herederos de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas 3, versículo 28 y versículo 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? Herederos según la promesa. Si tú estás en Cristo, les dice Pablo, entonces tú eres linaje de Abraham. Y si tú eres del linaje de Abraham, entonces tú eres heredero según la promesa. Ese es el misterio. Hay una herencia, iglesia, en los cielos que te espera a ti. Hoy en día hasta se matan por herencias.
Pero hay una herencia que nos espera en el cielo por ser miembros de la iglesia de Cristo. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El puritano Carlos Spurgeon dijo, esto es bueno. Nuestra herencia aquí es muy poco perdurable. No hay permanencia en ella. Pero Dios nos ha dado, dice Spurgeon, una promesa de bienes raíces. ¿Dónde? En la tierra de gloria. Y esa promesa viene a nuestros corazones con tan plena garantía de su certeza que sabemos, dice, en nosotros que tenemos una perdurable herencia allá. Y Pablo dijo en Efesios 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstolos y profetas por el Espíritu. Antes no se había dado a conocer, pero ahora ya se dio a conocer. ¿Qué? Que los gentiles forman parte del plan de Dios de redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. El pastor Suquel Michelin dijo lo siguiente: el evangelio que Pablo predicaba era de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero esos profetas del Antiguo Testamento no podían comprender claramente las cosas de las que ellos hablaban. Ellos no podían prever que la antigua teocracia de Israel como nación sería completamente anulada y que Dios levantaría en su lugar un nuevo organismo llamado la iglesia, donde toda raza compartirían los mismos privilegios en igualdad de derechos. Los profetas vieron algunos destellos de luz, pero no podían comprender todo lo que eso implicaba. Ellos necesitaban la revelación del Nuevo Testamento para tener una plena comprensión de todas estas cosas. Por eso dice Pablo, Dios nos la reveló a nosotros de una manera clara. El hecho de que el Antiguo Testamento, hermano, no se dio a conocer este misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, eso no significaba que antes no hubiera una revelación alguna, sino que no se había dado a conocer con claridad. Es decir, ellos tenían un panorama medio borroso, miraban pero no con claridad, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y lo vemos de una manera clara, que gentiles son incluidos en el plan redentor de Dios. Hermano, nosotros tenemos un grande privilegio que desgraciadamente no siempre apreciamos. Un grande privilegio, mis amados. Tenemos en nuestras manos la revelación más completa de Dios. Como dijo Lutero, nosotros no necesitamos sueños, no necesitamos visiones, ni nuevas revelaciones. Nosotros tenemos la palabra fiel de Dios dada por Cristo a su iglesia. No solo a través de Pablo, sino a través de todos los demás apóstoles. Es por ello, mis amados hermanos, que todo lo que necesitamos conocer como cristianos se encuentra donde en la infalible, inerrante y toda suficiente palabra de nuestro Dios. ¿Saben? Todo lo que necesitamos está escrito en los 66 libros de la Biblia. Y Pablo, hermano, no se veía a sí mismo como un solo administrador, no, sino también se miraba a él como un siervo. No solo era un administrador, sino que además era un siervo. Y de igual manera, usted y yo
no solo somos administradores de los recursos de Dios, sino que también hemos sido llamados a servir. ¿La otra no? Dice Pablo, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y la palabra que se traduce ahí por ministro, hermano, es la palabra diácono, de donde nosotros tenemos ahí lo que significa una persona que hace mandados, una persona que es ayudante, un mesero o alguien que sirve. Alguien que sirve, específicamente maestro, cristiano y pastor, ministro, servidor, siervo, sirviente. Eso es lo que es un diácono, alguien que sirve. En pocas palabras, un diácono es un servidor. Así era como Pablo se miraba, un siervo. Aparte de ser un administrador, él se miraba como alguien que sirve. Estoy aquí para servir. Alguien que había sido llamado a servir el evangelio a otros, a los gentiles. Pero no sin antes predicarle a los judíos. Para el apóstol Pablo, hermano, el servir no era una obligación. Él lo consideraba un privilegio. Un privilegio. Él se da cuenta que el ministerio que había recibido, lo había recibido por la gracia de Dios. Él estaba consciente, hermano, de que no merecía ser siervo de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes fue un blasfemo. Porque era un perseguidor. Consistió en la muerte de Esteban. Él lo sabía. Él sabía que si ahora él era un ministro del evangelio, era únicamente por la bendita gracia de Dios. Porque Pablo, hermano, fue una persona que enfrentó muchas adversidades a lo largo de toda su vida en el servicio. Muchas. Y esas adversidades se narran de una manera clara en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Ahí nosotros podemos ver todo lo que Pablo atravesó. Y ahora está preso. Está preso. Hermanos, servir a Cristo es un honor. Amén. Amén, gloria a Dios. A pesar de todas las penurias, a pesar de todas las adversidades, servir a Cristo es un honor. Él nos dejó ejemplo. Mire lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 14 del Evangelio de Juan. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, dice Cristo, seréis si las hicieras. Bienaventurado. ¿Y qué dice Marcos? Capítulo 10, versículo 45, hermano. Ahí nos da el ministerio de Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por mucho. Eso es precisamente lo que hizo Cristo, el más grande de todos. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo tenía todo el derecho del mundo de venir aquí con un séquito de ángeles que le sirvieran hasta el más mínimo detalle, pues Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador del universo. Él no vino para ser servido. Él vino a servir hasta la muerte. Él es
la tabla de evaluación que Dios usa para medir la grandeza de un ser humano. Escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis amados hermanos, si somos honestos, a ninguno de nosotros nos gustan mucho estos textos. No nos gustan mucho, porque así es nuestra naturaleza humana. Nosotros preferimos que nos sirvan antes que servir. Nos asusta pensar que podemos pasar por esta vida completamente desapercibidos, que nadie nos tome en cuenta o que nadie note lo que nosotros hicimos por esto, que nadie se dé cuenta de lo que tú hiciste. Nos da pavor, porque nuestra naturaleza le gusta que nos brindan pleitesía, que nos feliciten por lo que hemos hecho. Así somos nosotros. Nos asusta pensar que podemos dedicar nuestra vida a servir a otros en el anonimato sin ser reconocidos absolutamente por nadie. Nos da pavor porque nos gusta que se nos reconozca. Pero ¿saben qué, hermano? Eso es precisamente lo que hacen los esclavos. Los esclavos son seres invisibles. Son personas que viven para servir a los demás. Su meta en la vida no es buscar el estrellato, no es alcanzar el reconocimiento, es simplemente suplir las necesidades de otros. Esto es su siervo. Pero a veces nos cuesta trabajo. Lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje es que ese es el efecto que debe producir el Evangelio en nuestras vidas. Ser como nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que no vino para ser servido, siendo el más grande, vino para servir. Vino para servir. Mis hermanos, ¿de qué manera nosotros miramos el ministerio a Cristo? ¿De qué manera nosotros miramos el servir a Cristo? ¿Cómo lo miramos el servir a Cristo? ¿Como una carga? ¿Como una imposición? ¿O como un deleite? Como lo miraba el apóstol Pablo. Hoy día muchos quieren ser pastores, quieren ser ministros, pero por alguna razón, hermano, que hasta ahorita no entiendo porque no se me ha revelado, no he tenido sueños, visiones que se me revelen. Por alguna razón, aquellos que quieren ser misioneros y pastores quieren ejercerlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lejos de buscar y servir, buscan la comodidad. Buscan la comodidad. Pero Cristo dijo, hermano, allá en Mateo 8:18, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tiene. Todos hemos sido llamados a servir en su reino. Todos, hermanos. Cada cual conforme a la vocación que hemos recibido de él. Cada uno. Pablo era un deleite servir al Señor. Para él era un deleite. Pero él entendía que la fortaleza que recibía para cumplir ese ministerio solo podría venir de una fuente del poder de Dios. ¿Amén? Del poder de Dios, la siguiente cosa. Del poder de Cristo solamente. Dice el verso 7, del cual fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ese mismo, hermano, poder que transformó a Pablo, ¿sí? Cuando iba camino a Damasco, fue el mismo poder que lo sostuvo durante todo su ministerio, quien lo capacitó para que cumpliera de una manera eficaz la labor que Dios le había encomendado. Mis amados hermanos, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada que fuese en beneficio para el reino de Dios. Nada. Y cuando nos damos ustedes y yo cuenta de esa realidad, de que no podemos hacer nada sin su gracia, entonces, solo entonces, nos vamos a refugiar en el poder de Cristo. Vamos a depender de Él. Y seremos fuertes en Él. Le he pedido a Dios, quítame este aguijón. Pero ¿qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, ¿qué dice Pablo? Soy fuerte. Soy fuerte. Termino, hermano, lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo no pretendía, hermano, no pertenecía a la Liga de la Justicia. Soy Iron Man. Soy Aquaman. Spider-Man. El hombre de acero que puede quitar los obstáculos con solo una mirada. No. Eso es fantasía, hermano. Pablo no pertenecía a eso. Él no era un superhombre distinto a nosotros, a pesar de todo lo que realizó. Pablo, hermano, al igual que los demás apóstoles, era hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones iguales a la nuestra. No era un superhombre, era un siervo del Señor. ¿Sabe cuál fue la razón del por qué todos ellos amaron y sirvieron a Cristo con la intensidad con la que lo hicieron? ¿Sabe cuál era la razón? Porque ellos se dieron cuenta de las bendiciones con las que ellos contaban. Ellos echaron mano, hermano, de la gracia divina que tenían a su disposición. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos de meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que nosotros tenemos en Cristo. Es por eso que debemos estudiar la santa y divina palabra, para que usted y yo nos demos cuenta de los enormes privilegios de los que gozamos ahora que estamos en Cristo Jesús. Dese cuenta de las enormes bendiciones, porque solo así las cosas que este mundo ofrece te van a parecer cada vez más basura. Y dirás, como dijo el apóstol Pablo, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura a cambio del conocimiento del Señor, por el cual he perdido todo. Porque estaba consciente a quién servía. Oh, mis amados hermanos, que esta palabra a nosotros nos ayude. A nosotros nos ayude a ver, poner las cosas en perspectiva, en orden de prioridades. ¿Qué era Pablo? Un prisionero. ¿De quién? ¿De Roma? ¿Del César? ¿De los judíos? No, de Cristo. Era un prisionero de Cristo. Estaba en la cárcel por causa de quién? De Cristo. ¿Con qué propósito? Para servir a los gentiles. Él no era un prisionero de las circunstancias, no era un prisionero de los problemas, no, era prisionero de Cristo. Y nosotros, iglesia, ¿de quién somos prisioneros? ¿De quién somos prisioneros? Que podamos decir, soy prisionero, soy prisionera de Cristo. Y todo lo que ha pasado en mi vida, pasa en mi vida, es porque Dios lo ha permitido. A veces flaqueamos, tenemos que reconocerlo.
Pero ante todo, hermano, Dios nos da el poder para poner las cosas en orden. Y esto es lo que nos enseña Pablo. Tenía una perspectiva correcta de la providencia y soberanía de Dios. Él sabía claramente que estaba en el lugar que estaba por la voluntad de Dios. Él sabía. Y si la voluntad de Dios no hubiera sido que Pablo estuviera en la cárcel, ni Roma, ni César, ni los judíos lo hubieran encarcelado. Nadie hubiera podido. Nadie, hermano, lo hubiera podido encarcelar. Porque no era la voluntad de Dios. Por eso cuando José fue a la cárcel era por la voluntad de Dios. Porque lo que él hizo con el copero y el panadero lo prepararía para cuando estuviera delante del faraón. Hermano, cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Pero cuando Dios las cierra, nadie las puede abrir. Que Dios nos dé la gracia, hermano, y nos ayude en nuestra inmadurez a poder ver las cosas de la perspectiva de Dios. En segundo lugar, Pablo era un administrador fiel. Él sabía que todos los recursos que él tenía no eran para él mismo, no era para su beneficio, no era para enriquecerse, era para el beneficio de los demás. El don, el talento que Dios nos ha dado no es para que los demás nos vean, es para servir a Cristo. No importa que no te reconozcan, no importa, pero va a llegar un día. Escuche esto porque la eternidad lo escuchará. Va a llegar un día, hermano, que si usted es fiel al Señor sirviendo, el Señor le dirá: nadie te vio, nadie se dio cuenta de lo que hiciste, ni siquiera te aplaudieron a aquel que no lo merecía. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. No importa que no se lo reconozcan. No importa que otros se saluden con sombrero ajeno. No importa. Dios lo ve todo. Dios lo ve. Dios sabe. Y algún día Él pondrá las cosas en su lugar. Aquí sufriremos decepciones, sufriremos. Pero todo obra para bien. En tercer lugar, Pablo era un siervo. Un siervo del Señor. Y esos pasan del anonimato. Nadie se fija, hermano. Nadie se fija. Vea las películas de antes y a ver si alguien se fija en un siervo. Nadie se fija. Nadie. ¿Se fija que Marcos no tiene genealogía? ¿Se ha dado cuenta de eso? Nomás Lucas y Mateo tienen genealogía. ¿Por qué Marcos no? Porque Marcos presenta a Cristo como el siervo. Y un siervo no tiene alcurnia. No tiene alcurnia. Y Cristo es el mejor ejemplo para servir. Amén. Que Dios nos dé la gracia para poder continuar adelante sirviendo a nuestro Dios. Póngase de pie, hermano.